Bendiciones para todos. Hoy Dios me permite compartir nuevamente una porción de la palabra de Dios y hoy quiero hablarles acerca de los tipos de oración. Muchas veces nosotros tenemos un tiempo para Dios, pero a la hora de orarle, de pronto no lo hacemos en el orden que deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Muchas veces iniciamos la oración es pidiendo. Señor, te pedimos por la salud, te pedimos por la familia, te pedimos por mi trabajo, te pedimos y te pedimos porque somos especiales en pedir. Entonces hoy quiero que tengamos en cuenta esos pasos para orar. Son 5 tipos de oración. El primero es adoración y alabanza. El segundo es compromiso. El tercero es petición. El cuarto es perdón, arrepentimiento, confesión y arrepentimiento. Y el quinto es intercesión. Entonces vamos a iniciar con el primero, que es adoración y alabanza. En esta adoración y alabanza algo muy importante es adorarle, es glorificarle, es decirle con nuestras palabras lo importante que Él es en nuestras vidas. Es como algunas personas dicen, vamos a rezar, no, porque rezar es repetir. Y lo que vamos a hacer es adorarle, a decirle lo que sale de tu corazón y que tú lo expresas por medio de tu boca. Decirle que Él es grande, que Él es maravilloso. Gracias, Señor, porque me diste un día más de vida, porque tengo salud, porque puedo llevar el sustento a la casa, porque somos sanos. Es una forma de que tú le expresas todo lo que tú sientes en forma de gratitud. Pero para esa adoración y esa alabanza también hay formas de demostrarlo. Tú puedes adorarle y alabarle por medio de un cántico, lo puedes hacer por medio de tus palmas, lo puedes hacer tocando un instrumento si lo sabes tocar, danzando, arrodillándote. Hay muchas formas de alabarle y de glorificarle, pero lo más importante es que salga de tu corazón y que tú le digas que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él es lo más importante en nuestra vida, porque así lo es. Entonces es expresarle ese sentimiento de amor que tú tienes hacia Él, así como tú a veces acaricias a tu esposo, a tus hijos y les dices que lo amas, así también debemos hacerlo con Dios, con el Señor Jesucristo. Y que esa oración sea dirigida por el Espíritu Santo. Cuando tú permites que el Espíritu Santo entre a tu vida, es una forma de que te llenas tanto que a veces ni tú crees que tú mismo estás hablando con esa forma expresiva hacia Dios. ¿Es por qué? Porque tú permites que el Espíritu Santo dirija esa oración. Amén. Entonces esa es la adoración, pero resulta que en la adoración encontramos varios versículos en la Biblia. Les voy a dar algunos para no extenderme mucho, que ustedes tengan la oportunidad en su casa de abrir la palabra de Dios en el Salmo 103. El Salmo 103 es el himno de David y en ese salmo son 22 versículos donde nos hablan, donde él habla de alabanza, de adoración, del amor que él tenía hacia Dios. Entonces, para no extenderme, como le dije anteriormente, que ustedes tengan la oportunidad en su casa de abrir la palabra de Dios allí en el Salmo 103. También encontramos en la palabra a Juan 4, versículos 23 y 24, donde dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en los que adoran a Dios, lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. Deja que el Espíritu Santo dirija tu oración. Entonces, es el tiempo en el que tenemos que tener primeramente la presencia de Dios en nuestras vidas, que Dios sea el que ocupa tu primer lugar. A veces el primer lugar lo está ocupando el trabajo, de pronto el esposo, de pronto los hijos, y tenemos que tener presente que el primer lugar es para Dios, y ya lo demás, como dicen, viene por añadidura, pero en primer lugar tenemos que tener a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la primera parte, adoración y alabanza. Ahora vamos con compromiso. Compromiso, como su palabra lo dice, es comprometernos. Es
como cuando tú te casaste, hiciste un compromiso, un pacto con el Señor y con tu esposo o con tu esposa. Es lo que tú prometiste allá en el altar y le juraste amor eterno y le dijiste a tu esposo que vas a estar en las malas, en las buenas, en la enfermedad, en la alegría, en la pobreza, en la tristeza. Asimismo te comprometiste con Dios y ese es el compromiso que tenemos que tener con Dios. Si tú de pronto estás fallando, si tienes, no sé, algún pecado, porque quien no tenga pecados que tire la primer piedra, todos somos pecadores, el único que no pecó fue el Señor Jesucristo, a pesar de tantas tentaciones, Él no pecó, pero nosotros sí, porque nuestra carne es débil y somos pecadores, pero precisamente esa parte del compromiso es lo que tú te comprometes con Dios, es un pacto que tú haces con Él y cada uno. De pronto tú fallas, de pronto mientes, de pronto has sido infiel, no lo sé. Cada uno sabe en qué está fallando y es el compromiso lo que tú le vas a decir a Él. A partir de hoy, Señor, te prometo que mi vida va a ser restaurada, que voy a cambiar, pero que realmente sea ese cambio genuino, porque no le podemos estar prometiendo y no cumpliendo, porque eso sería como una burla. Y como les decía al comienzo, Dios es un Dios de orden, entonces tenemos que tener cuidado también de lo que le prometemos. Y quiero leer este versículo de la Biblia que es Eclesiastés 5:4-5. Dice, si haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente mentirosa, que no cumple. Recuerda que vale más prometer que prometer y no cumplir. Entonces, si tú le prometiste algo a Dios, es para que realmente lo cumplas, porque entonces estaríamos faltando a Él y quedando mal ante Él primeramente, que es el que nos dio la vida. Entonces, esa es la segunda parte, que es compromiso. La primera dijimos que era adoración y alabanza, la segunda compromiso, la tercera tipo de oración es la petición, que es creo que la que siempre hacemos de primeras. Es como su palabra lo dice, pedir. Entonces aquí pedimos por salud, pedimos por nuestra familia, por nuestra economía, espiritualmente. Hay una cantidad de peticiones. Entonces en esa parte tenemos que es pedir, buscar y llamar. Entonces pedimos, muchas veces pedimos y Dios nos responde el mismo día, a los 8 días. Pero cuando ya dice buscar, es algo más profundo, es dedicarle un tiempo profundo a Dios todos los días, insistirle, así como los niños dicen yo quiero y hasta que les compran, entonces dejan de pedir, igual es con Dios. Si de pronto tú le has pedido algo y no, por algún motivo no ha sucedido ese milagro, no, sigue persistiendo, no desfallezcas, que Dios te va a dar ese milagro en el tiempo de Él. Lo que pasa es que a veces lo queremos hacer en nuestro tiempo y en nuestra voluntad y hay que saber esperar. Cuando Dios lo envíe es en el tiempo justo, porque Él cree que va a ser ese momento. Muchas veces le pedimos a Dios un carro, un nuevo trabajo y Dios te concede esa petición de tu corazón, pero resulta que Él te bendijo y te dio un carro, pero te dio el carro y te fuiste a pasear y no volviste a la iglesia. Entonces, por eso muchas veces, antes de que nosotros pidamos, Dios ya conoce lo que vamos a pedir. Y muchas veces por eso no nos da esa bendición, porque sabe que no la sabemos o administrar o vamos a fallar. Entonces, pidamos, pero conforme a la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. En cuanto a la petición, también tenemos Juan 14:13, que dice, yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios, el Padre. Y también encontramos ahí otro versículo de la Biblia que dice, primera de Juan 5:14, que dice, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye, si le pedimos algo que a Él le agrada. Porque muchas veces pedimos cosas no agradables a Dios y obviamente Él no nos las va a conceder. También encontramos una parte en Mateo 7:7-8
que dice, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él lo atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Entonces encontramos aquí, vea, otro versículo que es Marcos 11:23. Dice, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si tenemos fe en Dios, todo sucederá. Pero hay que persistir, hay que estar orando, no solamente cuando tengo un problema, sino todos los días, en todo momento y a toda hora. Tú puedes estar en tu trabajo y tú puedes allá en tu interior estar orando, estar clamándole a Dios por alguna petición, por tu salud, bueno, por diferentes, o estarle alabando, no solamente pidiéndole, sino adorándole y glorificándole. La cuarta es confesión y arrepentimiento. Esta sí es como su palabra lo dice, es arrepentirse, es decirle a Dios en qué estoy fallando. Como les decía anteriormente, todos somos pecadores. Aquí el único que no lo fue el Señor Jesús. Entonces es declarar con tu boca en que estás fallando, porque muchas veces al orar decimos, Señor, te pido que me perdones por lo que hice ayer. Y no debe ser así. O sea, cuando tú pides perdón, tú tienes con tu boca declarar en que fallaste. Señor, te pido que me perdones porque le fui infiel a mi esposa o a mi esposo. Te pido que me perdones porque mentí, porque robé, porque maltraté a mi esposa. Bueno, cada uno sabe en qué está fallando y cuál es su pecado y qué es lo que no le agrada a Dios. Entonces es importante declarar el pecado, decir, me arrepiento por esto que hice y nombrar lo que hiciste, pero aparte de declararlo, tienes que apartarte. Porque si tú dices, perdóname porque fui infiel, pero a los 8 días tuvo otra vez esa tentación y volviste a caer, pues no estás haciendo nada. Entonces es importante declarar con tu boca de lo que está haciendo mal, pero arrepentirse, apartarse del pecado para alcanzar misericordia. Amén. Tenemos en la parte de arrepentimiento el versículo de Marcos 11:25, que dice, cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Luego dice Hechos 3:19, por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Y hay otro que es segunda de Juan 1:9, que dice, si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes, pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estará siempre con ustedes. En el arrepentimiento y en la confesión a veces es un poco complicado. Yo leí al comienzo donde decía Marcos 11:25 que perdonen todo lo malo que otra persona le haga. Cuando nosotros analizamos ese versículo y cuando nos toca de verdad hacerlo, créanme que es difícil, pero no imposible. Porque a veces de pronto tuviste un problema con un vecino, con un familiar, con alguien que critica de ti, que habla de ti o que inventa de ti. Y es tan difícil uno decir en la oración de la noche, Dios mío, perdónalo, bendice a esa persona que me maltrató, que habló de mí. Pero ese es el corazón de Jesús. Cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón, es empezar a perdonar y es fácil hacerlo. No es de la noche a la mañana, pero sí sucede. Entonces los invito a que oremos por ese vecino, por ese familiar, por ese compañero de trabajo que de pronto habla mal de ti, para que le dediquemos ese tiempo a Dios y le digamos, Señor, te entrego esta carga que tengo por mi compañero porque habla mal de mí, tú conoces mi corazón y quiero que me permitas perdonarlo, porque pues no es fácil, pero tampoco es imposible.
Luego vamos a la parte de la intersección, que es el quinto tipo de oración, que es orar por otros. Vamos a ver Mateo 5:44, que dice: amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan, que era lo que les estaba diciendo anteriormente. No es fácil, pero usted sana su corazón. Usted no tiene rencor en su corazón y usted va a ver cómo su salud está mejor, porque muchas veces estamos enfermos, pero es por la envidia, por rencor, porque no hemos perdonado, muchas veces hasta los mismos padres. Estamos peleando con nuestros padres y no los perdonamos, con un hermano, y por eso a veces viene la enfermedad, porque no hay sanidad en su corazón. También encontramos Lucas 23:34, que dice: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen, que era lo que les decía. Jesucristo, después de ser escupido, herido, que le pegaron, que dio la vida por nosotros en la cruz y lo maltrataron, a pesar de todo eso, en ese momento, con dolor, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces esa es una muestra de humildad que Él nos da. Luego tenemos Mateo 18, 19, 20, que dice: les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Entonces es importante tener un tiempo para Dios, y ojalá en familia, porque donde hay dos o más, ahí está el Señor Jesucristo. Donde puedas dirigir una oración, donde puedas demostrarle el amor que tiene por Él y la misericordia, donde le dice a Él: Señor, te doy gracias por tu misericordia, porque a pesar de que yo te fallo, tú estás ahí conmigo, tú me sostienes. Y pues ya por último diría yo que hay un versículo que es Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice: oren en todo momento. Así es, debemos estar orando, así estés en el trabajo, en tu casa, vas haciendo deporte, en todo lugar y a toda hora tú puedes estarlo haciendo. Y Efesios 6:18 dice: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que el Espíritu Santo lo dirija. Eso es lo que debemos hacer, permitir que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas y nos cambie. En este momento de virus, de pandemia, nosotros hemos intercedido por nuestra Colombia, hemos pedido a Dios que nos guarde, que nos ilumine, que tenga misericordia de tanto pecado que hay en el mundo: fornicación, infidelidad, adulterio, homosexualismo, drogas. Entonces Dios está cansado de que le prometamos y no le cumplamos. Dios está cansado de que siga habiendo pecado y que a Él lo dejemos allá en lo último, que solo cuando lo necesitamos como que desempolvamos la Biblia y empezamos a escudriñarla. Entonces sí te quiero invitar a que tengas un tiempo para Dios todos los días con tu familia o tú solo, y que tengas en cuenta estos 5 tipos de oración: que primero le alabes, le adores, después te comprometas, después le pidas, luego por el cuarto punto que era te arrepientas y confieses tu pecado, y por último que intercedas. Entonces sí quiero que en este momento tú lo puedas hacer, y que pidas primeramente que Dios te perdone todo para que inicies y restaures tu vida, que inicies de nuevo, que Dios tenga misericordia de todos nosotros y que nos dé una oportunidad más de vida con todo esto que estamos pasando, pero que no sea por un momento, sino que de verdad que siempre tengamos a Dios en primer lugar. Creo que no quiero extenderme más, sino decirles que tengan y le den ese tiempo especial a Dios, para que Él, por grande que sea tu problema, Él lo va a sacar adelante. Dios los bendiga y